vamos a ver el algoritmo de Euclides. Este algoritmo nos va a servir a nosotros para poder calcular el máximo común divisor entre A y B, como así también encontrar la combinación lineal entera de este D en función de A y B. Si nosotros recordamos, existe una propiedad del máximo común divisor que nos dice que si encontramos que el máximo común divisor entre A y B es igual a D, nosotros vamos a poder escribir a este D en función de A y de B con S y T perteneciente a Z. Entonces, a esto es lo que nosotros vamos a llamar combinación lineal entera. Ahora bien, para entender cómo funciona este algoritmo, nosotros vamos a recordar una propiedad que nos dice que dados dos enteros A y B, el máximo común divisor de A y B es igual al máximo común divisor de B y R, siendo R el resto de dividir A por B. Entonces, a colación nosotros vamos a traer el algoritmo de la división para recordar algunos ítems que son sumamente importantes a la hora de trabajar este algoritmo de Euclides. Recuerden que si nosotros teníamos A dividido B con B distinto de 0, podríamos esquematizarlo de esta manera, marcando A el divisor B, un cociente C y un resto R. En donde, en particular, con esta combinación nosotros podíamos escribir A como B por C, por este cociente, más este resto R. En donde, en particular, y esto es clave, el resto R iba a ser mayor o igual que 0 y menor que el módulo del divisor. Esta es una condición que tenemos que tener súper en cuenta para cuando trabajemos el algoritmo de Euclides. Entonces, ¿de qué trata el algoritmo de Euclides? De trabajar con sucesivas igualdades y restos hasta encontrar un resto que nos dé igual a 0. ¿De qué forma? Vamos a ver esta descripción que tengo acá. Fíjense, trabajando con esa propiedad nosotros vamos a ir operando hasta encontrar un resto igual a 0. En particular, si me dicen que encuentre el máximo común divisor de A y de B, siendo un A y B genérico, yo sé que esto va a ser igual al máximo común divisor entre B y el resto R de dividir A por B. Recordando el algoritmo de la división, entonces podría plantear que este A va a ser igual al B por C más el resto R, siempre y cuando este resto cumpla con la condición que tenemos acá abajo, ¿no? Que sea mayor o igual que 0 y menor que el módulo del divisor. Entonces, ya cumplimos con esta igualdad. Si seguimos trabajando, podemos decir que el máximo común divisor entre B y el resto, esta R que habíamos encontrado antes, va a ser igual, y aplico de nuevo la propiedad, a R y R sub 1. ¿Quién es R sub 1? Bueno, es el resto de dividir B por el resto R que habíamos encontrado antes. Si lo expresamos como el algoritmo de la división, sabemos que este B lo vamos a poder escribir como R, este R por un cociente C sub 1 más un R sub 1, que es el que ponemos acá. Si seguimos trabajando, en algún momento vamos a tener el máximo común divisor entre R a la n-1 y R a la n va a ser igual al máximo común divisor entre R a la n y un resto, siendo este resto el que nos dé como resultado de la división de R sub n-1 sobre Rn. Y en particular, cuando este resto nos da igual a 0, fíjense que en esta división el resto es igual a 0, nosotros vamos a frenar de aplicar esta sucesiva propiedad. ¿Por qué? Porque encontramos el máximo común divisor de A y de B. ¿Y quién es? Justamente este R sub n. ¿Está bien? Aquel resto que nos hizo hacer igual a 0 en alguna parte de esta igualdad. Entonces, vayamos a este ejemplo, en donde tenemos que calcular el máximo común divisor entre 224 y 120. Entonces, lo primero que vamos a plantear es decir, bueno, tengo que calcular el MCD entre 224 y 120. Yo sé por propiedad, y estamos aplicando el algoritmo de Euclides, que esto va a ser igual al máximo común divisor entre 120
y el resto de la división de 224 y 120. Ahora vamos a colocar el valor que va acá. Pero entonces, si pensamos en esa división, nosotros sabemos que a 224 lo voy a poder escribir como 120 por un cociente más un resto. Cuando pensamos en este cociente tenemos que decir cuántas veces entra este 120 en 224. Si nos fijamos, entra una sola vez. Ahora, ¿cuánto nos falta si nosotros tenemos 120 como resto para llegar a 224? ¿Cuánto nos falta? 104. Entonces acá vamos a colocar ese valor, 104. Es decir, que encontramos esta igualdad, pero si seguimos tomando esta, podemos ir trabajando hasta encontrar un resto igual a 0. Podemos plantear entonces que el MCD entre 120 y 104 va a ser igual al MCD entre 104 y ¿quién? El resto de la división de 120 por 104. ¿Cómo podemos pensar eso? Bueno, nosotros vamos a querer escribir a 120 como 104 por un C más un resto. ¿Cuántas veces entra 104 en 120? Una sola, ¿no? Y ahora bien, ¿cuánto nos falta a nosotros para llegar a 120? Que va a ser nuestro resto. Nos faltan 16, ¿verdad? Entonces, este 16, fíjense que cada uno de los restos cumple con la condición que nosotros habíamos establecido en este algoritmo de la división. Tenemos 16. Si sigo operando, bueno, podría decir entonces que el MCD entre 104 y 16 va a ser igual al MCD entre 16 y el resto de la división de 104 por 16. Es decir, que a 104 nosotros lo vamos a poder escribir como 16 por algo más un resto. ¿Cuántas veces entra 16 en 104? Bueno, la cantidad de veces es 6. Si nosotros hacemos 16 por 6, me da 96. A 104 me queda 8. Entonces mi resto va a ser 8. Sigo operando porque no encontré un resto igual a 0. Entonces sigo. Voy a decir el MCD entre 16 y 8 va a ser igual al MCD entre 8 y el resto que me dé de la división de 16 por 8. Vamos a ver. Tenemos 16. Tenemos 8. ¿Cuántas veces entra 18? Perdón, ¿cuántas veces entra 8 en 16? 8 por 2 nos da 16. ¿Y el resto cuánto nos dio acá? El resto nos dio igual a 0. Este resto nos dio igual a 0. Entonces, cuando encontramos un resto igual a 0, nosotros paramos el algoritmo. Dejamos de trabajar con los sucesivos máximos comunes divisores. Sino que acá frenamos porque lo que encontramos justamente con este valor es que el máximo común divisor entre 224 y 120 es igual a 8, que era lo que pedía nuestro ejercicio. ¿Está bien? Entonces, seguimos trabajando el algoritmo de Euclides hasta encontrar un resto igual a 0. Con este número va a ser el resultado entonces, en este caso 8, del máximo común divisor entre 224 y 120. Ahora bien, esta es una forma de trabajar el algoritmo de Euclides, pero lo más práctico es verlo en forma matricial. Y para eso vamos a irnos a este recuadro. Y vamos a utilizar mucho de los cálculos que ya hicimos, así que vamos a tener en cuenta como referencia todos estos cálculos y vamos a llevarlo a una matriz. Fíjense que yo voy a armar una matriz en donde voy a partir de igualdades verdaderas
En este caso voy a colocar 1, 0 y 2, 24, que va a ser el primer número del que nosotros queríamos calcular el máximo común divisor, y lo voy a llamar F1. De la misma manera voy a llamar F2 y voy a colocar 0, 1, 120. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá nosotros? Es trabajar cada una de las filas hasta llegar en un punto en donde en esta posición yo tenga un 0. Es decir, que en esta posición yo voy a colocar los restos. Cuando yo llego a un resto igual a 0 es porque dejo de trabajar con esta matriz. ¿Y qué es lo que vamos a ir colocando por filas? Bueno, fíjense, vamos a marcar una fila número 3, la cual va a ser la fila número 1 menos la cantidad de veces que entre la fila 2, vamos a marcar acá la fila 2, y acá voy a tener la cantidad de veces que entre la fila 2 en la fila 1. ¿Y qué es esa pregunta? Fíjense que esa pregunta ya no la veníamos haciendo acá. Si yo me fijo, tengo el 224 que es de la fila 1 y el 120 que es de la fila 2. Entonces, si pienso cuántas veces entra 120 en 224, me da 1. Es decir que nosotros acá teníamos marcados cada uno de los cocientes. Y en esta posición nosotros teníamos los restos. Es decir, que en estos casilleros yo voy a colocar los restos. Y en esta posición siempre voy a tener al cociente que calculé de la división de las filas anteriores. Es decir, que para este caso, fíjense, si nosotros pensamos, esta F3 me va a decir es F1 menos la cantidad de veces que entra la fila 2 en F1. ¿Cuántas veces entra? Entra una sola, que coincide con nuestro cociente. Y si nosotros planteamos acá lo que estamos marcando, es cuál es la operación que voy a realizar entre estas dos filas para poder marcar cada uno de los valores en estos casilleros. Si yo miro este casillero, fíjense que al hacer esta cuenta no nos va a dar más que el resto de esa división, porque estamos pensando justamente en la cantidad de veces que entra este número en este. Entonces, como resto a nosotros nos va a dar 104. ¿Por qué? Porque si miro la fila 3, la voy a popular como la fila 1, en este caso es 224, menos una vez por la fila 2, o sea, por 120. 224 menos 120, eso me da 104. Ahora veo que voy a colocar acá. Me dice F1, tengo valor 1 menos 1 por 0. Es decir que acá voy a colocar un 1. Y si voy a este casillero voy a tener F1 que es 0 menos 1 por F2. Entonces acá me va a quedar menos 1. Ahora bien, de la misma manera voy a plantear F4. ¿Y qué va a ser F4? Va a ser una diferencia entre la fila 2 y la fila 3 pensando en la cantidad de veces que entra la fila 3 en la fila 2. Es decir, acá yo voy a tener una fila 2 menos la cantidad de veces que entra la fila 3 en este número que tenemos en la fila 2. Y esta cantidad de veces no es más que nuestro cociente que ya habíamos calculado al hacer la división entre estos dos números. En este caso también va a ser 1. Si nosotros planteamos esta operación entre estas dos filas, fíjense, tenemos 120 menos 104, eso nos va a dar como resultado 16, que coincide con el resto que nosotros habíamos encontrado al dividir 120 por 104. Ahora, calculemos cuál es el resultado en estos dos casilleros. Me dice, lo que vas a tener que hacer es
restar estos dos, pero va a ser F2, en este caso es 0, menos 1 por F3. O sea, me va a quedar 0 menos 1. Vamos a esta posición. En esta posición yo lo que voy a tener es F2, que es 1, menos 1. O sea que me va a quedar 2. Si sigo operando, ¿por qué sigo operando? Porque no encontré un resto igual a 0. Tanto de esta forma como en forma matricial, nosotros vamos a dejar de iterar cuando encontramos un resto igual a 0. Entonces voy a plantear un F5, en donde el F5 va a ser una relación entre F3 menos la cantidad de veces que entra F4 en F3. Entonces, la cantidad de veces coincide con el cociente que habíamos encontrado, que en este caso era 6, ¿no? 6 veces entra 16 en 104, y a esa diferencia nos va a sobrar 8. Entonces, nos va a sobrar 8. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular qué ponemos en estos dos casilleros. Para este F5, fíjense, tenemos que plantear F3, acá vamos a anotarlo, nos va a quedar F3 es 1, menos 6 por menos 1, en este caso me queda 7. Vamos a este otro casillero. El otro casillero me dice que voy a tener menos 1, porque es F3, menos 6 por 2. Es decir que acá me queda menos 1. 6 por 2 es 12, menos 13. Entonces tenemos en esta posición menos 13. Como no tenemos un resto 0, voy a continuar. Un F6. El F6 va a ser el F4 menos la cantidad de veces que entre F5 en este F4. Fíjense que la cantidad de veces no es más que 2. 8 por 2 es 16. ¿Y cuánto nos da el resto? El resto nos da 0. Como nos da 0, automáticamente paramos porque el método terminó acá. Ya encontramos, por un lado, el máximo común divisor que va a estar en esta posición, es decir que el máximo común divisor entre 224 y 120 va a ser igual a 8, y por otro lado, con esta forma nosotros vamos a tener automáticamente cuáles son los valores de S y de T para expresar esta combinación lineal entera. Es decir, como nosotros sabemos que el máximo común divisor de 224 y 120 es igual a 8, nosotros vamos a poder decir que a 8 lo voy a poder escribir como un S por 224 más un T por 120. ¿Y dónde van a estar estos valores? En la fila anterior a la que nos dio resto 0. En donde el primer valor que vamos a encontrar se va a corresponder con el primero que pusimos en la fila 1. Es decir que acá voy a colocar el valor 7. Y en la segunda posición el que colocamos en la fila número 2, que en este caso va a ser menos 13. De esta manera nosotros encontramos tanto el máximo común divisor entre dos números, como así también la combinación lineal entera de ese máximo común divisor, considerando